Paco, con gusto de saludarte. Y sabes, un dato muy impresionante es que la economía de Israel en el último trimestre del año pasado, ¿te acuerdas que, bueno, sufrieron estos terribles ataques terroristas el 7 de octubre? Cayó 5%. Es la mayor caída que ha tenido desde la pandemia, obviamente, no en todos los países cayeron muy fuerte, pero sí que ha tenido un desplome. Se cayeron el gasto 26%, las exportaciones 18%, y bueno, pues te habla de cómo la guerra, evidentemente, a pesar de que ellos, si lo vemos desde un punto de vista puramente militar, pues son superiores, digamos, a Hamas en la Franja de Gaza, pues ha habido muchos señalamientos, etcétera, pero lo cierto es que todo se dio a partir de un terrible ataque terrorista en donde hubo un cálculo de la crueldad importante. Obviamente también ha habido muchos señalamientos del otro lado, pero desde el punto de vista económico te habla pues del impacto de una guerra y lo que debemos apreciar los países que vivimos en paz. Porque el otro aspecto, Paco, sabes que en el caso de Ucrania ya ves que están con las negociaciones para darles ayuda, etcétera. La economía ucraniana, cuando empezó la invasión en febrero de 2022, pues no era una economía boyante. De hecho, dentro de Europa, que no forman parte de la OTAN ni de la Unión Europea, pues era una economía relativamente pobre, marginal. Bueno, pues ni aún que tuvieran un crecimiento de 5% cada año, llegarían a los niveles preguerra en los siguientes 5 años. Chicos. Te habla del nivel impactante que se da en una guerra y que por más dinero que pues, le han dado particularmente Estados Unidos y algunos otros miembros de Alemania, por ejemplo, también le han dado mucha ayuda, tanto militar como inyección de dinero, pues no te alcanza. Y tenemos además de todo también que tomar en cuenta cómo las economías que son de granos, todavía economías muy Sí, primarias, son economías que les cuesta mucho trabajo despegar. O sea, sí, si algo tenía, lo que hacía Ucrania era exportar gas sí, y y semilla granos de trigo girasol y de y trigo. trigo y fertilizantes. Entonces, pues ahí está el problema. Y luego Israel, pues es una economía bastante más sofisticada, un país mucho más pequeño, pero sí que me sorprendió el dato por lo que ha implicado. Y eso me lleva al otro tema que es Rusia, que a Rusia la verdad es que pues es un paisote, el más grande desde un punto de vista territorial, son 17 millones de kilómetros cuadrados. Para darnos una idea, México somos casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces te habla del tamaño inmenso que tiene Rusia. Un país como Estados Unidos son casi 9 millones de kilómetros cuadrados, igual que China. Pero pues la verdad es que ha resultado, en el caso de Rusia, mucho más resiliente, a pesar de que el mundo lo desconectó del sistema financiero internacional, le tomaron control de algunas de sus reservas, pero en su vastedad ha logrado mantener cierto, digamos, pues no te diría bonanza económica, evidentemente también ha sufrido un impacto fuerte, pero no tan fuerte, por ejemplo, como el que estamos viendo de Israel. Y eso debe estar pesando también en el cálculo de Benjamin Netanyahu, eh, en términos de, pues, hasta cuándo, ¿no? La pueden extender. Obviamente de los palestinos, ni hablamos, pobres palestinos en términos de ingresos, desde hace décadas están en una situación Claro. realmente muy precaria. En parte también, digamos, sí quiero ser muy equilibrado en esto porque de repente, pues sí, pues eligieron a Hamas, ¿no? Que tiene como uno de sus idearios que no haya Estado de Israel. Entre Pues sí, las montañas y el mar, pues es está mala medio idea. complicado, ¿no? Así que bueno, pues eso, mi Paco. Muy bien. Muy bien, señor Pacheco. Gracias. Te agradezco mucho.